¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dios les bendiga en esta preciosa hora. Estamos contentos con el poder llegar a ustedes en esta transmisión. Hola, estamos contentos en esta preciosa tarde con esta transmisión. Como siempre, ya sabemos que la tecnología tiene algunas situaciones por ahí que de repente nos ganan, pero estamos contentos porque ya estamos conectados, estamos aquí dispuestos a seguir con nuestro tema el día de hoy, que ha sido un tema, pues bueno, que hemos escogido. Si tú callas, las piedras hablarán. Si tú callas, las piedras hablarán. Estaba meditando sobre este punto en esta semana del guardar silencio y me saltó aquel pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas se menciona en el capítulo 19, versículo 28 en adelante, se menciona la frase que dice, habiendo dicho esto, iba delante subiendo hacia Jerusalén. Y aconteció que cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llamaba de los Olivos, envió a dos de los discípulos, diciéndole, id a la aldea que está al frente, en el cual al entrar encontraréis un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desatarlo y traerlo. Y así si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatáis? De esta manera hablaréis, porque el Señor, porque el Señor lo necesita, porque el Señor lo necesita. Entonces vemos algo maravilloso ahí, que cuando nosotros estamos hablando, sobre el punto de esta frase, cuando Jesús dice que el Señor lo necesita, entonces los enviados fueron y lo encontraron como Él les había dicho. Mientras desataba el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos respondieron, porque el Señor lo necesita. Y le trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando se acercaban junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz, comenzaron a alabar a Dios con gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos dentro de la multitud le dijeron, maestro, responde a tu discípulo, reprende a tus discípulos. Respondiendo él les dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Vemos nosotros en este pasaje bíblico de una manera gloriosa, de una manera increíble, la famosa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Cuando nosotros hablamos de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, nos estamos haciendo referencia a aquel evento cuando Jesús entró sentado en el pollino, de acuerdo a la historia que está narrada en los evangelios. Recordemos que cuando Jesús entra, la gente se sorprende porque ellos esperaban al Mesías triunfante, al Mesías glorioso, no como al que estaba entrando en ese momento sentado en un pollino, sino esperaban a un Mesías militar, a un Mesías armado, a un Mesías que iba con fuerzas militares a derrotar al imperio romano, a los romanos y expulsarlos de la tierra de Egipto. Pero sin embargo vemos de Israel. Sin embargo nosotros vemos que Jesús no entró como un caudillo, no entró como un soldado, no entró como un guerrillero. Jesús entró como un hombre manso, porque la simbología del pollino es la mansedumbre, y
vemos nosotros que Jesús entró sentado en ese pollino. Y bueno, los discípulos comenzaron a alabarle, dice, comenzaron a bendecir, comenzaron a gritar. ¿Por qué? Dice, por todas las maravillas. Observa bien esa frase. Por todas las maravillas que habían visto, que habían visto. ¿Cuáles fueron aquellas maravillas que los discípulos vieron? Bueno, aquellas maravillas que los discípulos vieron fueron las sanidades más maravillosas que en el ministerio de Jesús se hicieron. Sanar la vista al ciego, darle una vez más la recuperación auditiva a los sordos, hacer hablar a los mudos, incluso liberar a los cautivos de la opresión de las tinieblas. Pero también vemos nosotros a Jesús actuando de una manera sorprendente sobre el poder de la misma muerte. Cuando nosotros vemos que Jesús actuó reprendiendo al espíritu de la muerte para resucitar, algunas personas nos sorprenden, nos llevan a nosotros a darnos cuenta de que el poder de Jesús se manifestaba en aquel entonces haciendo maravillas. Bueno, los discípulos se acordaron de todas aquellas maravillas que hacía Jesús y comenzaron, dice la palabra, que comenzaron ellos a glorificar, a exaltar, a engrandecer el nombre de nuestro Dios. Y ellos decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Fue un himno de alabanza, fue un himno de expresión. Bueno, ellos se dieron cuenta de que Jesús había llegado a esta tierra no para guardar silencio. Él vino a romper los sistemas políticos, los sistemas religiosos, los sistemas que tenían establecida a una sociedad oprimida. Jesús vino a levantar la voz por aquellas personas que no lo podían hacer. El tema de hoy precisamente nos invita y nos lleva a que nosotros podamos llevar a esa reflexión, que podamos nosotros entender que no estamos en esta tierra para guardar silencio, porque el silencio es muy, pero muy peligroso. Si alguien dijo por ahí, y es muy cierto, dice que las verdades hieren, las verdades lastiman, es algo muy cierto, las verdades lastiman, pero el silencio mata. Y es algo que nosotros tenemos que entender. La iglesia de Cristo, nosotros los hijos de Dios, estamos en esta tierra para ser la voz de aquellos que no pueden hablar. La voz de los oprimidos, la voz de los pobres, la voz de los menesterosos, la voz de aquellos que han sido oprimidos por un sistema. Y tenemos que nosotros levantar la voz. Para eso estamos aquí, para que nosotros podamos levantar la voz de la gente que no lo puede hacer. La iglesia es la voz del que clama, la voz del que clama en el desierto. Dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido puestos en esta tierra para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué fuimos llamados? Para anunciar, para proclamar, para levantar la voz. Entonces nosotros tenemos un trabajo que realizar y tenemos que alzar la voz por aquellos que no lo pueden hacer. Y nosotros tenemos la obligación y tenemos que tener muy claro y muy en cuenta que nosotros somos la voz de aquellos que no lo pueden hacer. Si nosotros callamos, entonces ¿cómo vendrá liberación? ¿Cómo vendrá libertad a los oprimidos? ¿Cómo vendrá libertad a los cautivos? ¿Cómo vendrá libertad a los pobres? ¿Cómo vendrá libertad a los enfermos si nosotros no levantamos la voz? Tenemos que levantar la voz por aquellos que no lo pueden hacer. Y como acabo de mencionar, hay un peligro cuando nosotros guardamos silencio. La iglesia fue puesta en esta tierra para levantar la voz de aquellos que no lo pueden hacer. Nosotros, la iglesia, somos la voz del cielo, somos la voz del cielo para la tierra. Tenemos que
traer un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje tenemos que hacer? ¿Cuál es el tipo de mensaje que la iglesia tiene? A la iglesia se le ha encomendado una misión. ¿Cuál es la misión? Traer buenas nuevas, noticias buenas, no noticias malas. Para noticias malas ya tenemos muchos en los noticieros de la televisión, por vía internet, tenemos muchas noticias malas. Bueno, la iglesia no fue llamada para hacer una proclamadora de noticias malas. Nosotros hemos sido puestos en esta tierra para dar noticias buenas a la sociedad, noticias buenas a los que necesitan escuchar una palabra de esperanza. La iglesia no está puesta para condenar. Ya el mundo está condenado. ¿Para qué la iglesia tiene que seguir condenando a la gente que no ha recibido a Cristo en su corazón si ellos ya están condenados? Bien lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 17. Mas a todos los que le recibieron fueron llamados hijos de Dios, mas aquellos que no le recibieron, dice la palabra, ya fueron condenados, han sido condenados. Entonces, ¿para qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia tiene que ser una voz condenatoria? Nosotros no tenemos que condenar a nadie, no tenemos que condenar absolutamente a ninguna persona, porque no hemos sido llamados a condenar, hemos sido llamados a traer libertad a los cautivos, traer libertad a los que están bajo prisiones de oscuridad, traer libertad a los que están siendo azotados por alguna enfermedad, traer libertad incluso a aquellos que han sido esclavos de la pobreza, de la miseria. Entonces la iglesia está aquí en la tierra para romper los poderes de las tinieblas, para que las tinieblas se disipen cuando la iglesia se manifieste. Para eso hemos sido llamados y hemos sido puestos en la tierra, para que nosotros seamos la voz en medio de una sociedad adoleciendo de una esperanza, adoleciendo de amor, adoleciendo de libertad. Entonces, cuando la iglesia guarda silencio, cuando nosotros guardamos silencio, podemos hacerlo por tres cosas. Bueno, el silencio lo podemos hacer por ignorancia. Probablemente no sepamos de los temas políticos, ni de los temas económicos, ni de los temas financieros. Aquí quiero entrar en este punto. La ignorancia, la iglesia no es un pueblo ignorante. Nosotros somos una iglesia entendida, con sabiduría de lo alto. Tal vez alguien diga, pero yo nunca he estudiado ni la secundaria. No necesitamos estudiar la secundaria, necesitamos escuchar la voz de Dios. Tal vez tú digas, yo nunca fui a una escuela para que yo pudiera aprender a hablar. Bueno, la palabra de Dios dice que si tú confías en Dios, Dios va a poner las palabras acertadas en ti para que puedas hablar lo que viene del cielo a la tierra, lo que viene de Dios a este mundo que está en decadencia, en corrupción, que estamos en un pie sobre el abismo. Bueno, nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. La iglesia ha sido llamada para ser una iglesia sabia, inteligente, llena del conocimiento. Cuando la iglesia calla es porque probablemente ignore, pero no somos ignorantes. Nosotros somos capaces de comprender lo que está sucediendo a niveles políticos, a niveles educativos, a niveles sociales. Podemos entender esa situación. No necesitamos ir a Harvard, no necesitamos ir a una universidad para entender lo que está sucediendo. La iglesia tiene que escuchar la voz del cielo. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios hablando en este tiempo para poder hablar sin guardar silencio. Número dos, podemos ser que la iglesia ya no tiene interés sobre los problemas sociales que estamos viviendo. A ver, Jesús dijo algo muy claro. Le rogó al Padre, le dijo, guárdalos, guárdalos. No, no dice quítalos, dice guárdalos de este mundo. No dice quítalos del mundo. Nosotros no fuimos llamados para escondernos del sistema
de este mundo. Nosotros hemos sido llamados para hacer luz en este sistema de este mundo. Hemos sido puestos en esta tierra para hacer el sistema del reino de los cielos y ponerlo sobre los sistemas de esta sociedad que está en decadencia. Sin embargo, la iglesia ha perdido su interés, por eso guarda silencio. Ya no le importa el dolor, ya no le importa el sufrimiento, ya no le interesa lo que está pasando. Como que la iglesia de este tiempo, hablo de todas, pero de algunas que la iglesia está más centrada en sí misma, en cómo prosperar, en cómo solucionar sus propios problemas, que ya no tenemos soluciones para la sociedad. ¿Cuáles son las soluciones que debemos de proponer a esta sociedad que está en decadencia? Bueno, si la iglesia guarda silencio, puede ser por ignorancia, puede ser por falta de interés. O número tres, si la iglesia guarda silencio, puede ser por sumisión. Muchas veces las iglesias han caído en la sumisión de un sistema, ya sea político, ya sea económico, y tal vez alguien diga, no hables de estos temas, porque si tú hablas de estos temas, te vamos a censurar. Lo que está sucediendo en las redes sociales, si tú hablas de cierto tema o cierto grupo, lo que están haciendo las redes sociales es bloquearte, cerrarte tus páginas, porque estás hablando contra el sistema. Y cuando la iglesia no habla la verdad, es porque ha vendido su credibilidad, ha vendido la parte de que le corresponde a él. Nosotros no podemos negociar con el pecado, no podemos negociar con los sistemas del pensamiento mundanal. Nosotros tenemos una verdad establecida en la palabra de Dios, y esa verdad tiene que ser proclamada, porque la palabra de Dios dice que si la gente conoce la verdad a ellos los hará libre, como a ti y a mí nos ha hecho libre. Entonces no podemos callar, no podemos guardar silencio, no podemos nosotros caer en la ignorancia, caer en la apatía, caer en el desinterés. No podemos caer, no podemos caer en el guardar silencio, porque si yo hablo, pues mi comadre se va a enojar, es que mi compadre que es político ya no me va a ayudar, es que los partidos políticos ya no me van a dar el apoyo que yo estaba requiriendo, porque si yo digo la verdad en contra de todo esto, lo que estamos viviendo, me voy a cerrar puertas, no voy a ser popular. Pues te quiero decir algo, la iglesia no fue llamada para ser popular, fuimos llamados y establecidos en la tierra para hablar la verdad. Entonces, no caigamos en estas tres trampas del silencio. Callamos por ignorancia, callamos porque somos empáticos con el mundo y no queremos perder su amistad, callamos por falta de interés, callamos porque nos hemos sometido al sistema y no podemos ir en contra del sistema, porque nos han enseñado y nos han dicho que si vamos en contra de corriente podemos perder. Bueno, quiero decirte algo. Jesús fue contracultura, Jesús fue en contra del sistema político de su tiempo, Jesús navegó contra corriente de su sistema religioso de su tiempo. Por eso él no ganó fama, sino ganó persecución. Y bueno, si Jesús, nuestro maestro, nuestro modelo, por decir la verdad, sufrió la persecución, incluso la misma muerte, ¿qué somos nosotros? ¿Seremos mejor que nuestro maestro? ¿Seremos mejor que el Mesías? ¿Seremos mejor que el mismo Dios que entregó a su Hijo en propiciación, en sacrificio por nosotros, pero que murió hablando la verdad, sosteniendo la verdad? Jesús no hizo empatía ni con el sistema político ni con el sistema religioso de su tiempo. Cuando los herodianos y los fariseos, cuando estaban reunidos y le preguntaron, ¿es bueno darle tributo al César? Jesús no se inclinó ante los herodianos, que eran el partido político en ese tiempo de Herodes, ni se inclinó a los fariseos, que era el grupo religioso más fuerte, sino que él sabiamente, inteligentemente habló y dijo:
estas palabras, ¿de quién es esta imagen? Y él dijo, bueno, el pueblo gritó diciendo, es del César. Bueno, si esto tiene la imagen del César, denle al César lo que es del César, y los que tienen la imagen de Dios, denle a Dios lo que le corresponde. Y no se inclinó, no podemos, no somos, mi mamá decía, no somos monedita de oro para caerle bien a toda la gente. Le caes bien al mundo, te haces enemigo de Dios. Amas a Dios, te haces enemigo del mundo. Escoge, no puedes servir a dos señores, tienes que servir a uno solo. No podemos guardar silencio, no podemos ser empáticos con el mundo, no podemos ser sumisos ante un sistema opresivo que está oprimiendo a la sociedad, ni mucho menos tenemos que tener falta de interés por los problemas económicos, educativos, políticos de nuestra nación. Tenemos que alzar la voz. Y tampoco podemos decir, es que no sé del tema, porque hoy la información lo tienes al alcance de tu mano, tú tienes la información ahí, te metes a navegar en el internet, le pones una palabra y te despliega páginas y páginas de información. No podemos decir, es que yo ignoro del cómo hacerlo, porque no podemos hacerlo de esa manera. Entonces, cuando nosotros guardamos silencio, quiero decirte algo, el silencio ocasiona grandes problemas sociales, graves problemas de opresión, de discriminación, de violencia e incluso de guerras. Cuando nosotros no levantamos la voz, estamos participando de la opresión que estamos viviendo en la sociedad, de la discriminación que estamos viviendo, de la violencia, incluso de la guerra. Entonces nosotros tenemos que saber que la historia nos ha demostrado cómo el silencio masivo y por largos periodos de tiempo pueden llegar a oprimir los derechos humanos y a nuestra libertad. Cuando nosotros, la iglesia, no levantamos la voz, participamos en la opresión de los derechos humanos. Nosotros tenemos que levantar la voz. Jesús mismo lo hizo. Él vino a darle libertad a los pobres, a los oprimidos, a los cautivos, a los azotados por una enfermedad, por aquellos rechazados por la sociedad. Él vino y levantó la voz por ellos. Sin embargo, vemos el ataque de los religiosos, vemos el ataque político que Jesús sufrió, pero sin embargo eso no lo mantuvo quieto, no lo mantuvo en silencio. Él se levantó para ser la voz de aquellos que no podían levantar la voz. Entonces, algo que debemos de saber es esto. No es el silencio que los hombres se hacen. Ojo, no es en el silencio que los hombres se hacen, mas en la palabra, en el trabajo y en la acción, reflexión. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros accionamos, cuando nosotros reflexionamos, es cuando mostramos nuestra hombría, cuando mostramos al mundo nuestra valentía. Ya no es el tiempo de guardar silencio, es el tiempo de hablar. Hemos puesto demasiada atención a lo que la gente dice, que no nos detenemos a analizar lo que callan. Eso es cierto. Analizar el silencio podría conducirnos a entender mejor a nuestra sociedad. El miedo que pueden ocultar nuestra gente, el miedo que puede ocultar la sociedad, el miedo que se ha apoderado de la sociedad, no necesariamente su desinterés en los asuntos de las comunidades, sino porque no queremos repetir la historia. Hay gente que dice, es que si levanto mi voz, me va a pasar como lo que sucedió hace muchos años cuando mataron a los estudiantes. Levantaron la voz, que fueron contra el sistema, y nosotros tenemos que aprender a no guardar silencio. Defendamos nuestros ideales, defendamos la verdad establecida por la palabra de Dios, defendamos lo que Jesús defendió, y fue precisamente la libertad de expresión, la libertad de comunicación, la libertad de que nosotros podamos ser
humanos. No perdamos la calidad, no perdamos en ningún momento esa calidad de ser humanos. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque al final, ojo con lo que voy a decir, al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos. Escucha bien, no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. ¿Qué es lo que clama la gente? ¿Qué es lo que la gente dice? ¿Dónde está la iglesia de este siglo? ¿Dónde está la iglesia del primer siglo que se levantó, aunque tuvieron persecución, aunque tuvieron muchas veces que ser enfrentados y confrontados con la misma muerte? Ellos hablaron. ¿Les costó la vida? Sí, les costó la vida. A Pablo le costó la cabeza. Lo decapitaron, por decir la verdad. A Pedro le costó la vida, lo crucificaron y su crucifixión fue de cabeza. Dicen que Santiago fue arrastrado por las calles de Jerusalén. Todos los apóstoles murieron de muerte cruel. Todos, algunos fueron apedreados, otros fueron aserrados por la mitad, otros fueron comidos por fieras salvajes en el circo coliseo, en el coliseo romano. Otros fueron quemados en grandes hogueras, pero no guardaron silencio ante la injusticia que estaban viviendo. Nosotros no podemos guardar silencio ante la injusticia que estamos viviendo. Tenemos que levantar la voz por los pobres, tenemos que levantar la voz por los oprimidos, tenemos que ser la voz de aquellos que no lo pueden hacer. Y aprovechemos estas oportunidades para hacerlo. Jesús dijo claramente, si ellos callan, las piedras hablarán. Si tú y yo callamos, el cielo demandará nuestro silencio. Pero no lo vamos a hacer con violencia, no vamos a salir a las calles con armas, tomando armas para hablar ante el gobierno o hablar ante la sociedad. No. No necesitamos todo eso, necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos el poder del cielo. Dice la palabra de Dios que cuando vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo, el apóstol Pedro se levantó y proclamó un mensaje de poder. Ese es el poder que la iglesia en este tiempo necesita. Ese es el poder que tú y yo necesitamos para que la sociedad cambie, para que los problemas que estamos viviendo a nivel internacional se detengan. Sé que la maldad va a seguir avanzando, pero entre más avanza la maldad, la gracia sobreabunda, porque la iglesia es la que clama. Y dice la palabra de Dios en el libro de Isaías que Jesús iba a reposar el Espíritu sobre él y que no iba a gritar, pero iba a hablar. Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu de Dios sobre nosotros para proclamar. ¿Proclamar qué? Proclamar la verdad. Decir la verdad contra la injusticia, contra la corrupción, contra aquella sociedad que está en decadencia. Tenemos que hacerlo porque nosotros somos la esperanza de este mundo. Nosotros somos la respuesta a este mundo. Si tú callas, las piedras hablarán. Yo no quiero callar. Quiero hablar y proclamar el mensaje. Quiero levantar mi voz y que mi voz sea escuchada por muchos y que mi voz corra a través de todas las redes sociales para que podamos alcanzar a muchos más. Ayúdame a llevar este mensaje. Compártelo con tus amigos, compártelo con tu compadre, con tu comadre, compártelo con el que tú quieras. Y dile, vamos a correr la voz, vamos a correr la voz. No podemos ir a los países del oriente, tal vez no podamos ir a un país asiático, pero nuestro mensaje a través de estas redes sociales pueden llegar a donde tú y yo no nos imaginamos. Vamos, hablemos. Jesús le dijo a los fariseos, si ellos callan, las piedras hablarán. No calles, no calles, habla la verdad. Di lo que está establecido en la palabra de Dios. Defiende los valores de tu familia, defiende los valores, los derechos de libertad que tenemos.
vamos con todo y yo sé que Dios estará con nosotros y Dios va a aprobar nuestro mensaje y la voz del enemigo será enmudecida y la voz de la iglesia será levantada porque para eso hemos nacido, para eso hemos sido llamados, para anunciar el poder del reino de Dios a las tinieblas. Y nosotros somos la luz en las tinieblas, somos la sal de la tierra y somos la voz de aquellos que no lo pueden hacer. Así que no calles, habla, predica. Dile a tu vecino que Cristo le ama. Dile a la gente que Dios les ama. Y verás cómo Dios se manifestará en tu vida. Así que muchas gracias. Gracias por prestarme estos minutos. Gracias por escuchar este mensaje. Si este mensaje ha sido de bendición y ha tocado tu corazón, dale ahí me gusta, envíaselos a tus amigos, dile vean esta prédica y que sea de bendición para ellos también. Oramos. Padre, te doy gracias en esta noche. Te pido que tú bendigas la vida de cada uno de los que hoy pudieron estar aquí conectados, para que ellos, Señor, sean transformados en el poder de tu palabra y que tu palabra corra, Señor, como un río y que inunde las calles de nuestro país, la calle, Señor, de nuestro mundo, y que así como dice tu palabra, que así como las aguas cubran la mar, así tu gloria inunde este mundo. Señor, oramos por los países que están padeciendo en este tiempo guerras, amenazas de guerra, sufrimientos de hambre, en el nombre de Jesús. Oramos por las familias que han perdido a un familiar por causa de secuestros, de muerte, en el nombre de Jesús. Señor, envía tu Espíritu Santo a una persona que pueda ir y darles una palabra de esperanza, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos, bendecimos, Señor, este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por estar con nosotros conectados en esta noche. Pues Dios te bendigo a tu familia, bendigo todo lo que tú eres y nos vemos el próximo sábado después de las 6 de la tarde. Siempre lo decimos así porque no iniciamos a las 6 en punto, pero quiero que estés pendiente ahí de las notificaciones que te llegan cuando estamos ya transmitiendo para que tú te unas a nosotros y comparte este mensaje. Dios te bendiga y nos vemos el próximo sábado. Hasta pronto.